Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a Álgebra Superior 1. Esta vez estamos en la parte 9. Si te perdiste alguno de los capítulos anteriores, voy a dejar el link por ahí, a la I que va a salir ahí. Ahí voy a dejar el link a la lista de reproducción en la que puedes checar todos los capítulos de esta serie. Y también en la descripción voy a dejar el link a la lista de reproducción. Pero en la parte pasada, en el capítulo pasado, vimos, me parece, la definición de función. Y vimos qué onda con el dominio, el codominio, la imagen directa, la imagen inversa, la composición de funciones. Y probamos que la composición de dos funciones vuelve a ser función. Aquí estamos hablando de la composición de funciones, viéndolo como la composición de dos relaciones, porque las funciones al final de cuentas son relaciones, ¿verdad? Pero entonces ahora sí vamos a continuar con más pruebas. Yo sé que a algunas personas se les puede hacer aburrida la parte de puras definiciones y definiciones, pero ahora sí vamos a demostrar algunas cosillas, ¿no? Entonces vamos a demostrar que la siguiente proposición, o es más, le voy a poner teorema porque esta es una proposición importante que dice que si f es una función de a b, g es una función de b a c y h es una función de c a d, entonces es lo mismo primero componer a f con g y luego a eso componerle a h, ¿sí? Porque esta ya es una función que va de a a c, entonces tiene sentido componer a h que va de c a d. Es lo mismo hacer eso que componer a f con la composición de g con h. ¿De acuerdo? Porque f es una función que va de a b y g compuesto con h es una función que va de b a d. Entonces tiene sentido hacer la composición de esta manera. Entonces aquí tenemos una igualdad de funciones. ¿Recuerdan cómo hacíamos para probar una igualdad de funciones? Exacto, lo que hay que hacer es probar que tienen el mismo dominio, el mismo codominio y la misma regla de correspondencia. Entonces, pues vamos a probar eso. Para empezar, g compuesto con f es una función que va de a c, ¿verdad? Y h es una función que va de c a d. Por lo tanto, la composición de f con g compuesta con h va a ser una función que va de a d. Y f es una función que va de a b. ¿Y de dónde a dónde va a ir g compuesto con h? Va a ir de b a d. Por lo tanto, bueno, en primer lugar tiene sentido componerlas y en segundo lugar la composición de f con la composición de g con h va de a d. Por lo tanto, tienen el mismo dominio y el mismo codominio. Sí, el dominio es A y el codominio es D. Ahora, vamos a ver que sí tienen la misma regla de correspondencia. Entonces, si recuerdan, por el teorema pasado, por la proposición que probamos la clase pasada, nosotros teníamos que f compuesto con g aplicado a un punto A tenía por regla de correspondencia a g aplicado a f de A, ¿verdad? Entonces esto lo voy a poner en la nubecita de ideas y vamos ahora a hacer la prueba bien. Entonces, sea A un elemento de A, tenemos que, pues, primero g compuesta con, o más bien debería decir f compuesta con g, compuesta con h, aplicado a, pues por la idea, por la proposición que teníamos antes, esa que apunté en esa nubecita, nosotros tenemos que esto es h aplicado a g compuesto con f aplicado a, pero de nuevo usamos la nubecita para abrir este de aquí y entonces nosotros tenemos que esto es h aplicado a g aplicado a f de a. ¿Sí? Entonces es h de g de f de a. Y por otro lado, si nosotros hacemos esta de aquí, para empezar esto va a ser g compuesto con h aplicado a f de a. Pero si nosotros ahora descomponemos este de este lado, esto va a ser h aplicado a g de f de a. Entonces, pues como podemos ver, resultó que fue lo mismo. Por lo tanto, f compuesto con g compuesto con h de a es lo mismo que f compuesto con la composición de g con h aplicado a. Por lo tanto, tienen la misma regla de correspondencia y entonces son iguales. Son iguales como funciones. Entonces, ahí tenemos esa proposición. Luego, ya se me acabó aquí la página. Vamos a seguir con la siguiente.
Como les decía yo, nosotros tenemos unas funciones muy especiales que son la identidad. Si recordamos, la identidad de un conjunto A se definía como una función de A en A, tal que la identidad de A aplicada a una A minúscula es la misma A minúscula, la deja idéntica. Por eso se llama la identidad para todo A en A. Entonces, la identidad no solamente va a ser una función especial en el sentido de que siempre existe, por ejemplo, de un conjunto en el mismo, sino que además vamos a tener una proposición especial que dice que si f es una función de a a b, entonces f compuesto con la identidad en b es lo mismo que la misma f, y la identidad en a compuesto con f es de nuevo lo mismo que la misma f. Entonces, esto como lo podemos poner en un diagrama, como el diagrama del video pasado. Si nosotros tenemos aquí a f de a a b, entonces nosotros podemos poner aquí a la identidad en b de b a b, y entonces aquí nosotros tendríamos la composición aquí, pero aquí tenemos a la misma f, y entonces lo que vamos a tener es que este triangulito de aquí va a conmutar. Es lo mismo hacer f y hacer la identidad que simplemente hacer f, porque hacer f es pues hacer f y la identidad es no hacerle nada, entonces lo deja igual. Y por otro lado, si nosotros tenemos de este lado a la identidad en a, y voy a poner de nuevo a f aquí, entonces este triangulito es equivalente, es también conmutativo. Es lo mismo no hacer nada y luego aplicar a f que solo aplicar a f directamente. Entonces así se ve como un diagrama esta proposición, y pues vamos a hacer la prueba. Ok, bueno, para empezar tenemos que f va de a a b, la identidad en a va de a en a, y la identidad en b tiene como dominio a b y como dominio a b. Por lo tanto, nosotros tenemos que f compuesto con la identidad en b va de a a b. Entonces tiene el mismo dominio y el mismo codominio que f, ¿verdad? Y hacer la identidad en a y luego f va a tener pues obviamente como dominio a, luego pasa por a y luego se va a b, entonces tiene como codominio a b. Por lo tanto, tienen el mismo dominio y el mismo codominio. ¿Qué falta ahora para ver la igualdad de las funciones? Ver que tienen la misma regla de correspondencia. Entonces, sea a en a, hay un elemento de a, pues tenemos que f compuesto con la identidad en b de a es la identidad en b aplicado a f de a, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hace la identidad en b? Lo deja igual. Entonces esto es simplemente f de a. Lo que está adentro a lo que se le está aplicando la identidad en b se queda igual, entonces simplemente sale así como f de a. Entonces ya tenemos que la identidad en b aplicado a f es lo mismo que simplemente f compuesto con la identidad en b es simplemente es lo mismo que f, es simplemente aplicar f a a. Y por otro lado, la identidad en a compuesta con f aplicado a es lo mismo que f de la identidad en a de a, pero la identidad de a lo que hace es que la deja igual, entonces esto es f de a. Entonces todos son iguales y tienen la misma regla de correspondencia, pues por lo tanto tienen la misma regla de correspondencia, y así pues la identidad en b compuesta con f es lo mismo que f, y es lo mismo que la identidad en a compuesta con f. Perdón, aquí quise decir f compuesta con la identidad en b. Cuadrito de que ya acabamos esta prueba. Entonces todavía nos queda un poco de espacio en la hoja. Entonces, como un recordatorio muy rápido, vamos a ver que si f es una función de a a b, x es un subconjunto de a y y es un subconjunto de b, entonces f de x, la imagen directa de x bajo f, se definía como los puntos, como las f de a, tal que a está en x. Y la imagen inversa, recuerden que
la relación inversa de f sí existe como relación, sin embargo no necesariamente es una función. Es muy fácil que no sea una función la imagen, la relación inversa, pero bueno, la imagen inversa siempre la podemos definir, ¿verdad? De y va a ser los a en a, tal que f de a está en y. Entonces vamos a ver unas fórmulas que relacionan a la unión, a la intersección y a la diferencia, me parece, de conjuntos con la imagen y con la imagen inversa de funciones. Entonces pues vamos a tener esto en forma de proposición y lo voy a poner de esta forma: sean f una función de a, b, x1 y x2 subconjuntos de A y y1 y y2 subconjuntos de B, entonces, número 1, la imagen directa preserva la contención. Entonces, si x1 está contenido en x2, entonces f de x1 está contenido en f de x2. Número 2, preserva la unión. Ok, no va a preservar la intersección, pero sí una contención se va a dar. Esta siempre la podemos asegurar, la otra puede que no se dé. Y la diferencia va a ser lo mismo que la intersección, pero al revés, ¿sí? No la preserva, pero podemos asegurar la contención de esta forma. La imagen inversa también va a preservar las contenciones. Ahora, la magia de la imagen inversa es que esa sí preserva la unión, preserva la intersección, preserva la diferencia. Aquí sí se da la igualdad siempre, no hay ninguna en la que se dé solo una contención, se da la igualdad. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros aplicamos la imagen directa y luego a eso le aplicamos la imagen inversa? Pues vamos a tener que se va a dar esta contención. Simplemente tenemos una contención hacia un lado, y si primero aplicamos la imagen inversa y luego la imagen directa, nosotros vamos a tener también nada más una contención. Entonces, pues la verdad no tengo intenciones de probar todas estas fórmulas porque, bueno, son 10, son bastantes y algunas son análogas, pero yo creo que sí vale la pena probar, digamos, unas 3, digamos la 1, la 3 y qué sé yo, la 6. Entonces, pues vamos a probar la 1, la 3 y la 6, a ver qué tal. Entonces, la 1 dice que si x1 está contenido en x2, entonces f de x1 está contenido en f de x2. La idea es que voy a probar algunas y ustedes se van a dar cuenta de que las pruebas son sencillas y ustedes van a poder hacer ustedes mismos las pruebas de las demás si ustedes quieren, al darse cuenta de cómo es la técnica, ¿no? Entonces, ¿cómo probamos esto? Pues supongamos que b está en f de x1, ¿sí? Y queremos probar que entonces, ¿sí? Esto lo voy a poner en un paréntesis, que entonces b está en f de x2, porque así se prueba la contención, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir que b está en x1? Quiere decir que existe una a en x1 tal que f de a es igual a b, ¿de acuerdo? Pero como a está en x1, ok, lo que tenemos es que x1 está contenido en x2, ¿verdad? Entonces, como a está en x1, entonces, por definición, esto implica que a está en x2. Entonces, a está en x2 y f de a es igual a b. Entonces, estas dos cosas, ¿qué significan? Significan que b está en f de x2. Entonces, si ven, es una cosa sencilla, y la de la imagen inversa también se hace de manera similar. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos la 3 ahora? Esta es una contención nada más también, entonces no tiene por qué tener demasiada complicación. Entonces, la 3 dice que f de x1 intersección x2, o la imagen directa, está contenida de esta manera en la imagen de x1 intersección la imagen de x2. Entonces, si nosotros tuviéramos que b está en f de x1 intersección x2, pues esto significa que existe una a en x1 intersección x2 tal que f de a es igual a b, ¿verdad? Esa es la definición. Existe alguien en el conjunto tal que al aplicarle f
nos dio este elemento. Pero entonces, como A está en x1 intersección x2, esto quiere decir que A está en x1 y A está en x2. Pero además tenemos que f de A es igual a B. Pero entonces nosotros tenemos que A está en x1 y f de A es igual a B. ¿Qué quiere decir esto? Que B está en la imagen de x1. Y además A está en x2 y f de A es igual a B. ¿Qué quiere decir esto? Que B está en la imagen de x2. ¿Sí? Y entonces si B está en la imagen de x1 y está en la imagen de x2, entonces nosotros tenemos que B está en f de x1 intersección la imagen de x2. Entonces ya tenemos que si B está aquí, entonces está acá, por lo tanto se da esta contención, ¿verdad? Según la definición de la contención. Y les había dicho que también íbamos a probar la 6 para que tuviéramos un poco de feel para la imagen inversa. Entonces aquí en la 6 nosotros tenemos una doble contención. Nosotros tenemos que la imagen inversa de x1 unión x2 es igual a la imagen inversa de esto es y. La imagen inversa de y1 unión la imagen inversa de y2. Entonces nosotros tenemos aquí una igualdad, por lo tanto tenemos que probar primero que se da una contención, es decir, queremos probar que este está contenido en este, y luego queremos probar la otra contención, que este está contenido en este. Y entonces si probamos las dos contenciones, según vimos en la parte de conjuntos, las dos contenciones bastan para tener la igualdad. Entonces si A está en la imagen inversa de y1 unión y2, ¿sí? ¿Recuerdan que decía la definición? Esto significa que al aplicarle f a A, f de A está en y1 unión y2. ¿Sí? Pero ¿qué significa que f de A está en y1 unión y2? Entonces esto quiere decir que f de A está en y1 o f de A está en y2. Pero entonces que f de A esté en y1 es lo mismo que decir que A está en la imagen inversa de y1 o A está en la imagen inversa de y2. ¿Verdad? Esto es separar la definición con esta y con esta. Pero entonces esto quiere decir que A está en la imagen inversa de y1 unión la imagen inversa de y2. ¿Sí? Porque la O se vuelve unión. Entonces ya tenemos probada esta contención. Si algo estuvo acá, entonces estuvo acá, lo cual da la contención que es esta. Y vamos a probar entonces la contención al revés. Ahora nosotros partimos de que A está en f a la menos 1 en la imagen inversa de y1 unión la imagen inversa de y2. ¿Sí? Déjenme ponerle una rayita aquí para que no se confunda. Esta es una A nueva, digamos. Entonces, por definición que está en una unión, esto quiere decir que A está en alguno, ¿verdad? Entonces está en la imagen inversa de y1 o... a mí me gusta ponerle acento a la O cuando estoy en texto matemático. No sé si se debería o no. Creo que ya dijeron que ya no. La RAE hace muchas cosas de repente, pero a mí me gusta todavía seguírsela poniendo. Hay gente que dice que la O con acento es O inclusiva y sin acento es O exclusiva o cosas de ese estilo. Para mí siempre es inclusiva y siempre se lo pongo. Entonces, cada quien, ¿no? Pero bueno, para que sepan que nomás yo se lo pongo porque a mí personalmente me gusta. Entonces, usando la definición de que A está en la imagen inversa de Y, pues esto quiere decir que f de A está en Y1 o f de A está en Y2, ¿verdad? Esa es la definición de que A está en la imagen inversa. Pero entonces esto quiere decir que f de A está en Y1 unión Y2, ¿sí? Aquí la O se transforma en unión. Y pues finalmente que f de A esté en y1 unión y2 quiere decir que A está en la imagen inversa de y1 unión
Y2. Entonces tenemos la contención de un lado, la contención del otro, por lo tanto tenemos la igualdad, ¿verdad? F inversa de Y1 unión Y2 es lo mismo que la imagen inversa de Y1 unión la imagen inversa de Y2. Entonces voy a acabar hasta aquí con estas pruebas. Probamos 3 de 10, ya sé que son muchos menos del total, pero creo que más o menos se ve que las pruebas van siendo sencillas. Solamente hay que usar la definición y usar la definición de intersección y la definición de unión. Yo creo que las de la imagen inversa son más fáciles porque solamente hay que aplicarle la F a la A, y en la otra hay que usar un existe B tal que tal. Entonces se me hace que las de la derecha pueden ser más fáciles. Por favor, inténtenlas ustedes y pues si no les salen, díganme, y por supuesto que aquí las hacemos, ¿no? De verdad, pónganme en los comentarios, oye, no me salió tal, y yo en un capítulo siguiente, a lo mejor no en el de mañana, pero en uno próximo, lo hago. Entonces, pues bueno, en el siguiente capítulo ya vamos a seguir con la definición de función inyectiva, función suprayectiva, función biyectiva, y qué onda con todo eso, cómo se relaciona eso con la composición, y pues va a estar muy chido, yo espero. Pero por lo pronto, si te gustó, por favor dale like. Si eres nuevo aquí, suscríbete para seguir viendo más contenido como este, y nos vemos en el siguiente. Adiós.